Buenos días. En este video vamos a continuar con los ejercicios que estábamos realizando acerca del manejo de datos, de la búsqueda de datos ya sea entre una base de datos, una tabla, o alguna lista de datos. Bien. Ya vimos anteriormente la función buscar, cómo ordenar los datos, cómo hacer la comparación. El día de hoy vamos a ver una de las funciones, pues, muy frecuentemente utilizadas en la búsqueda de datos. Esta función se llama buscar V o consulta V. Pues vamos a revisar. Abro mi archivo, mi libro de Excel y bueno, esa es la función buscar. Me voy a ir al siguiente ejercicio de buscar V y buscar H. También en algunas versiones de Excel no se llama buscar V, se llama consulta V o consulta H. Bien, esta función, para utilizarla, nos busca un conjunto de datos que ya están organizados en columnas, como una base de datos, con campos y registros. Bien, la función buscar V requiere 4 datos, tal como lo menciona aquí en la primera fila. Requiere 4 datos. El dato número 1 es el dato que se va a buscar. El dato número 2 es la matriz o rango de datos o nombre del rango en donde se va a buscar esa información. El tercer dato, bueno, pues como vemos aquí está organizado un conjunto de datos de la misma manera como está organizada la base de datos en la pestaña número 1, datos. ¿Sí? Si se fijan, ahí nosotros seleccionamos aquí todos estos datos, está el número de empleado, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, RFC y el email. Si yo la selecciono toda, pues revisamos que ya está toda seleccionada y me aparece aquí el nombre de ese conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, yo al buscar un dato aquí en este conjunto, pues voy a llamar ese conjunto por su nombre, empleados. ¿Sí? Y pues me regreso acá a la hoja del ejercicio que vamos a hacer. ¿Cuál es la diferencia con buscar H? Pues que buscar V nos va a buscar los datos según la columna donde se encuentre. Si buscamos la fecha de nacimiento, pues contamos las columnas a partir de la primera. 1, 2, 3, 4, 5. La fecha de nacimiento se encuentra en la columna número 5. ¿Sí? Y también le tenemos que indicar a la función un tipo de coincidencia, falsa o verdadera. Que el tipo de coincidencia a la que vamos a utilizar es la falsa, porque la coincidencia falsa nos va a dar una coincidencia exacta. La coincidencia verdadera es una coincidencia aproximada del valor que buscamos. En este ejercicio no se va a notar mucho ese caso. Pudiera ser que ni siquiera le pongamos la coincidencia, pero en algunos otros bases de datos, la coincidencia puede ser numérica, o el valor que buscamos puede ser numérico, y en ese caso, sí nos puede marcar algún error. Bueno, entonces quedamos que para utilizar la función se necesitan 4 datos. Siempre el dato que vamos a buscar está en la primera columna de la base de datos. En este caso es el número de empleado. Está en la primera columna. Y en cualquier otra base de datos, sea número, sea código de letras o lo que sea, siempre el valor que vamos a buscar siempre debe estar en la columna número 1. No podemos buscar un valor que está en la columna 5, 6, 7. ¿No? Siempre vamos a utilizar el dato de búsqueda, el que está en la primera columna. Ese es quizá un requisito, una restricción de esta función. Bueno, entonces dijimos, requiere el dato a buscar
el rango donde están los datos o la base de datos, el número de columna donde se encuentra el dato buscado y el tipo de coincidencia. ¿Cuál es la diferencia con buscar H? Son dos funciones idénticas. La única diferencia es que los datos a buscar no están en la primera columna, sino en la primera fila. Se hace la búsqueda de datos de la primera fila. Por decir, yo en vez de buscar el número de empleado, pues voy a buscar su nombre o su apellido o su RFC. Y igual también se requiere la matriz o rango de datos o base de datos. Y el tercer dato, en vez del número de columna donde se encuentra, yo le voy a buscar por número de fila. Entonces, pues esas son las diferencias entre consulta V y consulta H. O buscar V y buscar H. Bueno. Este conjunto de datos, casualmente, yo los nombré con la misma posición del encabezado. Por decir, el número de empleado está en la columna 1 en la base de datos. Aquí está. En la columna de la base de datos, la columna 2 está el nombre, la columna 3 apellido. Y en mi formato de búsqueda también los puse así, pues en este caso para no batallar, pero no era necesario ponerlos todos. O sea, yo podría ponerlos intercambiados, pero tengo que saber en qué columna se encuentra cada dato. Por eso los puse igual. Pero ahorita vamos a hacer un ejemplo en el cual no es necesario ordenarlos de esta manera. Este es nada más de manera para no perdernos un poquito de cómo se utiliza la función. Bueno, en este caso yo quiero buscar el nombre del empleado 551. ¿Quién es el empleado 551? No sé, nomás tengo el dato del número. Pero yo utilizo la función buscar V, aquí está. Y el valor buscado, pues obviamente es el número de empleado, coma. La matriz en donde voy a buscar los datos, pues se llama empleados. El indicador de columnas, pues como en este caso está igual la base de datos que esta tabla de búsqueda, pues vemos que el indicador de columnas del nombre, pues está en la segunda columna. Entonces el número de columna es la 2, coma. Aquí el ordenado viene siendo el tipo de coincidencia. Pues yo le podría poner falso o verdadero. En este caso, la coincidencia exacta pues debe ser seleccionando falso. Y ya termino mi función. Le doy Enter y me aparece el nombre de Laura. Entonces quiere decir que el empleado número 551 se llama Laura. Bueno, ahora ya conozco el nombre de mi empleado. Ahora yo quiero saber su correo electrónico. ¿Cuál es su correo electrónico? Bueno, pues su correo electrónico lo encontramos en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces lo vamos a buscar en la base de datos en la columna 7. Repetimos la función buscar V. Vamos a buscar siempre el dato de la primera columna, que en este caso es el número de empleado. La matriz se llama empleados o la base de datos. Empleados, coma. El indicador de columnas, pues habíamos dicho que era el 7. 2, 4, 6, 7, sí. Coma. Y la columna de coincidencia, pues va a ser falso. Falso. Ahí cometí un error. Podemos observar claramente que nada más escribió fa. Debe ser falso. Ahí está. Muy bien.
Entonces vemos que el correo electrónico de esta persona pues es el llopez@gmail.com. Muy bien. Bueno, nosotros podemos copiar hacia abajo. Sí, sí podemos copiar porque en este caso nos busca este dato. Si yo copio la fórmula más abajo, pues me va a copiar el segundo y así. Pero si yo quiero copiarlo hacia acá, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque en vez de buscar este dato, va a buscar este otro. Y acuérdense que siempre debe ser el de la misma columna. ¿Cómo podría yo hacer esto para que me tomara la misma columna? Bueno, pues podríamos recordar las referencias relativas y absolutas y mixtas. Si yo quiero copiar hacia la derecha, pero que no cambie de columna, pues le doy una referencia con la columna bloqueada para que no se cambie de columna. Pero bueno, eso ya son, ¿cómo les diré? Son prácticas en las que tenemos que aplicar otros conceptos. En este caso, lo de las referencias. Podría aplicarle una referencia absoluta para que no me cambie nada de esa columna. Pero si luego la quiero copiar hacia abajo, ya no se va a mover para acá, va a mantenerse absoluto el número de empleados. Entonces, lo mejor sería una referencia mixta, que nada más me bloquee el número de columna, no el número de fila. Vamos a ver si se acuerdan de eso. Pues aquí me está buscando el A8. Yo quiero bloquear la columna, pues nada más bloqueo la columna A con el símbolo de moneda. Ahí está. Ok. Probamos a ver si... Y efectivamente, sí ya me permite copiar, pero como ustedes pueden ver, no me copia el apellido. ¿Por qué no me copia el apellido? Porque yo le estoy mencionando que el nombre está en la columna 2. Y aquí el apellido también le estamos dando en la columna 2 y no es cierto. El segundo apellido en la columna 2 no es cierto. Vemos que el primer apellido está en la columna 3 y el otro está en la columna 4. Entonces, digo, ahí sería empezar a jugar con las referencias mixtas, absolutas. Y en este caso, ¿cómo le hago yo para que al copiarlo me tome una referencia que me diga que esta es la segunda columna, esta es la tercera, esta es la cuarta, quinta? Pues muy fácil, puedo yo ponerle aquí que es la segunda columna, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos son los números de columna. Pero entonces yo en la primera fórmula le tengo que indicar que no le tengo que indicar que está en la columna 2, sino le doy la referencia de esta celda para que... ¿Cuál es la referencia de esta celda? Pues ese es el número de celda. Y en ese caso, pues me va a tomar el valor que está en esa celda, el número 2. Y si ya pude hacer eso, pues al momento que yo le copie, me va a tomar la referencia de la columna 2, de la número 3, la número 4, y así puedo copiar la referencia de la columna número 5, de la número 6. Ok. Pero bueno, ya es jugar un poquito con estas, con las referencias absoluta, mixta y relativa. Vamos a, permíteme un momento. Bueno, vamos a continuar con la aplicación de las referencias relativas y absolutas. En este caso, nosotros ya vimos que se puede aplicar la referencia relativa y absoluta. Bueno, en este caso hicimos una mixta para poder copiarla hacia la derecha. Pero, ¿qué pasa si yo ahora quiero copiarla hacia abajo? Vemos por ahí un inconveniente. Me marca un error de referencia. ¿Por qué? Vamos a revisar en este caso la primera fórmula. Yo le doy doble clic y marca la referencia de columna, la referencia de fila.
pero en esa celda sí está bien. Vamos a ver en una referencia que tiene, en una celda que marca error de referencia. Le doy clic y me marca la referencia de la segunda fila de números de empleado y ahora ya no me marca la referencia del número de columna, sino se pasa a la siguiente fila. Entonces, ese es el problema, ¿sí? Nosotros tenemos que darle una referencia mixta al número de columna. ¿Por qué mixta? Ah, pues para que nada más me bloquee el número de fila, para que si yo lo copio hacia abajo no se vaya cambiando de fila, sino se quede seleccionada la celda del número 2. En ese caso, donde yo le tengo que bloquear es en la celda B6 para que se quede bloqueada la fila 6, no la columna B, sino la fila 6. Bueno, entonces, si yo reviso en la última celda que tiene problema de referencia, vemos ahí que tengo B9. Como ven, se va recorriendo el número de fila, pero se debe quedar en la B6. Entonces, vamos a corregir este error. Le doy borrar contenido. Y donde voy a corregir es en la fórmula original, la primera. Ahí tengo la referencia del número de empleado y la referencia del número de columna. El número de columna está en la celda B6 y voy a bloquear la fila 6 con el signo de moneda. Ahí está. ¿Por qué el 6 si no la ve? Ah, porque lo que quiero es que pueda cambiar de, perdón, lo que quiero es que no se vaya cambiando el número de fila, sino que quede bloqueado el número de fila aquí en el número 6. Y la columna, pues esa sí se puede cambiar. Cuando yo copie hacia la derecha, pues que ya cambie la columna siguiente y siguiente y siguiente. ¿Sí? Entonces, sí, al dejar desbloqueada la columna B, pues sí va a poder ir cambiando de columna, pero no va a poder cambiar de fila, ya que el número 6, número de fila 6 está bloqueado. Vamos a revisar. Ahí está. Ahora le copio para enfrente y ahí está correctamente. Bueno, entonces ahí queda claro que es muy importante el saber utilizar correctamente las referencias de celda. La referencia relativa, que es para que vaya cambiando la referencia en cada posición que se copia la fórmula. La referencia relativa, que lo que es la referencia absoluta es para que no se modifique la referencia de una celda en el caso de copiar una fórmula a otra parte. Y la referencia mixta, pues esa funciona según lo que se bloquee. Se puede bloquear la columna y entonces ya no puede cambiar de fila, pero la columna no. Y si yo bloqueo la fila, pues puede cambiar, perdón, no, sí puede cambiar la columna y la fila no. Y si bloqueo la columna, puede cambiar de fila, pero de columna no. Está un poquillo revuelto, pero con un poco de práctica ya vemos cómo funciona. Entonces, en este caso vamos a analizar la fórmula nuevamente. Está muy pequeñita la imagen. Voy a subir un poquito más el zoom para que se alcance a ver bien. Ahí está. La primera referencia, que nada más debe ser en la primera columna, pues se bloquea la columna. La segunda referencia en la que se debe bloquear el número de fila, pero la columna no, para que tome los diferentes números de columna, pues no se bloquea la columna, solamente se bloquea la fila. Así es como funcionan las referencias mixtas. Pero bueno, si volvemos al tema de la función buscar V, pues no nos complicamos. O sea, lo que busquemos, pues lo ponemos y ya. Si yo, por ejemplo, lo que quiero es el RFC de este número de empleado, el 561, pues le pongo buscar V. Ah, carambas. Buscar V, el valor del dato que voy a buscar, coma,
Voy a buscar la matriz de datos. Ya sabemos que es una base que se llama empleados. Empleados, coma. El indicador de columnas, pues yo sé que el RFC, el número de columna, pues es el 6. Ay, perdón, me está brincando mucho, es el 6. Pues lo tecleo, coma, y el ordenado, pues es falso. Y ahí está. En este caso me dio mole, pues no sé qué nombre tendrá. ¿Puedo obtenerlo? Copias abajo. Y es Moreno López Eric, por eso su RFC es mole. Aquí hay un detalle que quizá no habían observado, pero si ustedes revisan, estas son las fechas de nacimiento. Y pues no se observa que sean fechas, más bien son números. Voy a revisar. Recuerden que en Excel la información se presenta según el formato que le demos. Entonces, estas fechas de nacimiento están correctas, pero no se muestran como fechas porque está en formato en general el número. Pero yo le doy el formato de fecha corta y ahora sí se muestran como fecha. ¿Sí? Ahí vemos que Eric Moreno nació el 25 de octubre del 86 y en el RFC se nota ahí las iniciales del nombre, el año 86 de octubre 25. ¿Ok? Entonces estaba correcta la fecha, solo que los números no aparecían correctamente porque no estaban en formato de fecha. Bueno, pues entonces ahí quedó el uso de la función buscar v. Y es el más importante, el buscar h nada más vamos a hacer un pequeño ejemplito. Funciona igual, pero en este caso, pues vamos a revisar. Yo quiero obtener el nombre. Bueno, voy a obtener el email de, pues no sé de qué persona. Vamos a suponer que yo quiero, no sé cuál es el número de empleado, pero conozco que está en la fila 3. Bueno, el único dato que yo reconozco es que está en la fila 3 de la base de datos. Entonces, hagan de cuenta que la fila de encabezados es la número 1. ¿Sí? Y pues yo utilizo una función para buscar de manera horizontal, buscar H. ¿Cuál es el valor buscado? Pues lo que busco es el email. Entonces tomo el encabezado de email, coma. ¿En qué matriz de datos está? Pues en empleados, coma. El indicador de filas, pues yo sé que esta es la fila número 3, pues le pongo 3. Podría seleccionar el número, pero voy a poner el número 3. Coma. Y el ordenado, pues le voy a dar un ordenado falso. Y ya está. El email de la persona que está en la fila número 3, pues es L. Ramírez. Bueno, ahora vamos a obtener su número de empleado. Número de empleado. Buscar H. Que le puse buscar. Es buscar H. Lo que ando buscando es el número de empleado, coma. Y después en la matriz de datos, empleados, coma. El indicador de filas, pues decíamos que estábamos en la fila número 3, coma. Y ordenado por falso. Falso. Y ahí está. Su número de empleados es 552. ¿Sí? En este caso, los datos que busco son los de la fila 1. En el caso anterior de buscar V, los datos que buscaba estaban en la columna 1.
Funciona exactamente igual, nada más que en la anterior yo tenía que saber el número de columna. Y en esta función de buscar H, yo lo que tengo que saber es el número de fila. Entonces, realmente las funciones son idénticas. Buscar H y buscar V, pero buscar V busca verticalmente en cada columna. Buscar H busca horizontalmente en cada fila. Esa es la diferencia. Y bueno, pues les encargo que hagan el ejercicio de llenar. Vamos a ver si lo podemos copiar. Sí, porque toma la referencia. Yo en este buscaba el número de empleado, en este busco el nombre, en este el apellido. Entonces sí se puede copiar hacia la derecha. Pero tiene la desventaja que no puede copiar verticalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque si buscaba en esta celda yo buscaba el número de empleado, en esta la referencia se cambia aquí. Habría que cambiar la referencia para poder copiar hacia abajo. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es tema de referencias. Entonces, pues les encargo que me llenen las dos tablas de búsqueda. Bueno, esta nada más me la llenan hasta el número 10. Y la anterior, pues sí trae bastantes. Me lo pueden llenar hasta aquí. Ya saben que sí la pueden copiar. Bueno, pues ese sería todo el ejercicio de buscar V y H. Nos falta por ahí el tema de validación de datos. Vamos a actuar sobre este mismo ejemplo para avanzarle rapidito. Sobre este mismo ejemplo, yo voy a poner un número de empleado, 564, pero quiero saber su nombre y su correo electrónico. Pues, de acuerdo a las funciones que acabo de ver, si ya tengo el número de empleado, lo que puedo utilizar es la función buscar V. Buscar V. Y el valor buscado, pues obviamente será el número de empleado, coma. En la matriz de datos, pues se llama empleados. El indicador de columnas, bueno, el nombre habíamos dicho que estaba en... ¿Dónde estaba? El, no, el nombre estaba en la columna 2, coma. Y ordenado falso. Listo. Entonces, el número de empleado 564, le voy a poner ahí el bordes. El número de empleado 564 se llama Miguel. ¿Y cuál es el correo electrónico de Miguel? Bueno, pues puedo utilizar nuevamente la función buscar. Buscar V. El valor buscado pues será el número de empleado, coma, en la tabla de empleados, coma, el indicador de columnas del email, si mal no recuerdo, era el número 7. Puede que esté mal, pero vamos a ver si funciona. Puede que sea el 6 o el 7, no recuerdo bien, pero vamos a poner el 7. En ordenado con coincidencia exacta, pues le voy a poner falso. Y pues sí, ahí está, es Marce. Bueno, es que es Miguel Arce, me imagino. En este caso, nada más con el puro número de empleado, pues pudimos obtener el nombre y el email. ¿Sí? Es un ejercicio muy sencillo, pero aquí estamos utilizando nuevamente la función buscar OV, pero este ejercicio se trata de validación de datos. ¿Qué es la validación de datos? Pues la validación de datos viene siendo cuando tenemos un conjunto de datos, como en este caso el número de empleados, tengo un grupo de número de empleados, pero quizá tengo, no sé, 10 empleados o 20 empleados o 30 empleados. Y pues yo no me sé el número de empleado exacto, dónde empieza, dónde termina. En este caso,
pues yo puedo escribir aquí el número de empleado, no sé, 570, y me da una respuesta. El 580 y me da otra respuesta. 590 y ahí me dice que pues no me da datos porque probablemente este número de empleado no existe. Ahí es donde nos sirve conocer la función de validación de datos. ¿Por qué? Pues porque yo quiero tener el listado de números de datos correctos, de datos validados. O sea, yo tengo una lista de empleados y pues para no equivocarme con un número y le vaya a asignar otro número que no existe o que pues no está dentro de la base de datos, pues yo hago una validación de datos. En esta celda me voy a datos. Por aquí en las herramientas de datos está validación de datos y aquí me dice permitir cualquier valor. No, no quiero cualquier valor, quiero los valores de la lista, de una lista. ¿Y dónde está el origen de la lista? Bueno, tengo yo que revisar si tengo generada una lista con los números de empleados. Me voy a la base de datos y aquí está mi lista de empleados. No incluye el encabezado. Nada más la lista de empleados son la lista de números. Me voy, los selecciono todos hacia abajo. Control, Shift y flecha abajo y ya selecciona todo el conjunto de números de empleado. Y yo observo en el cuadro de nombres que no hay ningún nombre. ¿Sí? Entonces, pues ahí le asigno un nombre. Número de empleados. De empleados. Así, abreviado. Le doy Enter. Ahora sí, esta lista ya tiene un nombre. Ya está nombrada. Bueno, vámonos nuevamente al ejercicio de validación de datos. Y ahora yo aquí puedo darle validación de datos de una lista que yo ya tengo y que se llama igual a número de empleados. Yo no me acuerdo si le puse la L o no se la puse. Bueno, hay una forma fácil de obtener el nombre correcto. Para obtener este cuadro, yo me coloco aquí, le doy F3 y ya me saca los nombres de listas y rangos de datos. Yo aquí busco el número de empleado, ya veo que sí tiene la L, pues no se la selecciono, le doy a aceptar y ahí está. Entonces sí estaba escrito correctamente, pero si no estaba seguro, pues mejor le doy F3 y ya encuentro los nombres registrados de listas y de rangos. Bueno, le doy a aceptar. Ya le di permitir lista de número que se llama la lista de número de empleados. Vamos a aceptar y aquí me aparece esta flechita. Y esta flechita ahora sí me permite elegir la lista de datos válidos. O sea, ya no me va a aparecer un 585, un 590 porque no existe. Yo puedo seleccionar con seguridad uno de esos números y sé que existen. Por eso se le llama de validación de datos. Validación de datos, yo valido que estos números existan, estén en la base de datos. Bueno, pues ahí está la práctica de validación. En este caso, yo estoy utilizando una lista de validación que ya generé aquí y los datos se obtienen mediante la función buscar-v. Ahora, yo también puedo utilizar una lista de validación para los alumnos. Por decir, tengo cómo extraer calificaciones de matemáticas. Bueno, si tengo yo en listas, tengo un listado de alumnos que se llama alumnos, la lista, y aparte tengo la lista de cada materia. Esta son los valores de matemáticas que los tengo como mate. Bueno, vámonos a hacer este ejercicio. El alumno, pues,
selecciono esa celda y le doy validación de datos de una lista, que esa lista no me acuerdo cuál es, pero le doy F3 y es la lista de alumnos. Le doy a aceptar y ahí ya me aparecen los alumnos. Bueno, no me aparece completa porque no cabe el nombre. Lo voy a seleccionar las dos celdas y le doy combinar, inicio, combinar celda. Ya está. Ahora sí cabe. Tengo una lista de alumnos y tengo una lista de calificaciones, pero yo, mediante el nombre del alumno, quiero extraer su calificación de la lista de matemáticas. Entonces, voy a utilizar la función buscar V, no, porque buscar V se utiliza para extraer datos de una base de datos que es un conjunto de columnas y registros o filas. Bueno, entonces, pero sé que si tengo dos listas las puedo comparar y extraer el resultado de una mediante la búsqueda de un dato de la otra lista. Entonces, utilizo la función buscar, y el valor buscado pues va a ser el nombre, coma, el vector de comparación se llama alumnos, y el vector de resultados de las calificaciones pues va a ser de mate. Ahí está. Y ya con eso es suficiente. Hace una comparación del nombre con su calificación de mate y me obtiene la calificación de matemáticas. ¿Sí? Ahí está. Si yo cambio de alumno, obviamente me va a hacer la comparación de este nombre y me da su calificación de mate. Bueno, pues les encargo que hagan la validación del alumno y me obtenga la calificación de español. En este caso la comparé con el resultado de mate. Aquí la van a comparar con el resultado de español. Y de cada alumno lo van a seleccionar y verificar que sí extraiga la calificación. Bueno, aquí no tiene el borde de abajo, le voy a poner todos los bordes y listo. El otro ejercicio es que me pueden extraer el resumen de todas las calificaciones al mismo tiempo. Aquí van a utilizar la función buscar para comparar la lista de alumnos con matemáticas. Aquí la lista de alumnos con español, la lista de alumnos de alumnos con inglés y de dibujo. Entonces, estos ejercicios son los de tarea. Y bueno, por mi parte, pues es todo lo que iba a ver en este video. Nos vemos en la siguiente práctica. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.